Hola, buenas tardes amigos, estamos en Radio Ya, el programa Víctimas del Odio, dedicado como siempre a las entrevistas en todos los viernes de la semana. Y bueno, pues hoy tenemos a un invitado que nos presenta un libro y que como es totalmente nuevo para nosotros, pues le vamos a pedir que él mismo se presente y nos diga un poco sucintamente por qué está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hola, pues soy Alberto Hidalgo y venía aquí a hablaros un poquito de mi libro, La amante oriental. Es el tercer libro que publico, mi segunda novela. Y bueno, en este libro uno de los temas principales de gran peso de la historia es el tema de los hombres maltratados, porque me parece que es un tema que parece ser un poco tabú en la sociedad de hoy en día. Parece que se puede hablar de mujeres maltratadas, pero no de hombres maltratados, y todos los años ocurren casos, por desgracia mueren hombres, y es un tema que quise meter para que se diera difusión y se conociera un poco más, ¿no?, de que es una realidad triste que existe en la España de día de hoy. Bueno, pues además de nuestro invitado nuevo que nos presenta el libro, tenemos con nosotros a una persona que ya conocéis porque en otro programa pusimos un pequeño corte hecho con él. Se llama Gabriel y viene desde Alicante. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel y nada, encantado de estar aquí una vez más en el programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues contamos con Jesús Muñoz, el hombre del rincón, aunque hoy no lo tenemos en el rincón, y que también le decimos buenas tardes. Buenas tardes, amigo José Antonio, amigo Gabriel Ferrer y Alberto Hidalgo. Muchas gracias por venir y daros la bienvenida a este magnífico programa que llevamos ya, José Antonio, si no me equivoco, casi 4 meses funcionando. Va poquito a poco, pero creo que el futuro de la radio va a pasar por traer personas que hablen sobre todo del maltrato y especialmente de algo, como dice Alberto, temas tabús, los hombres maltratados. Pues sí, ese es quizá el problema actual y sobre todo porque todos estos gobiernos feminazis, que dicen algunos, yo siempre digo femibolcheviques, pues tratan de ocultarlo, y no solo eso, sino que además siempre están plantificando el tema de que las mujeres nunca mienten, las mujeres dicen la verdad sí o sí, y el hombre, por el mero hecho de ser hombre, es un maltratador. De hecho, ya hemos hablado varias veces de la ley de violencia de género y hemos hablado de que está copiada de la ley nazi de 1943 que discrimina a los judíos frente a los alemanes, y que simplemente lo que han hecho la señora Murillo, que curiosamente es socióloga y no es licenciada en Derecho, y su equipo maravilloso, pues ha sido simplemente copiar la ley y aplicarla. Todo ello dentro del gobierno de Zapatero y con la aquiescencia de los demás partidos políticos que en ese momento había, que básicamente, pues aparte del Partido Socialista, pues son el Partido Popular, Izquierda Unida y alguno otro más del espectro que había en ese momento, sobre todo los nacionalistas. Y bueno, pues cosa curiosa que también hemos comentado aquí muchas veces, el día de la famosa votación de esta ley fue aprobada unánimemente por los 320 diputados presentes, pero no por los 350 diputados que curiosamente no estaban. Había 30 diputados que no estaban presentes, que curiosamente son los que pergeñaron la idea, los que prepararon la ley y los que representaban grandemente al gobierno socialista y a la oposición del PP. Entre ellos pues estaba la vicepresidenta en ese momento del gobierno, que sí era jurista, el líder de la oposición y los equipos de ambos líderes, tanto del señor Zapatero como del señor Rajoy. De lo que se deduce que algo ya ellos pensaban de que en el futuro era interesante no figurar como votantes de dicha ley. Y bueno, una vez que hemos hecho la iniciación al programa, y ya que tenemos aquí una persona que la hemos traído, bueno, ha venido él solo, pero nosotros le hemos invitado más o menos directa e indirectamente, de ambas formas, pues le vamos a dar la palabra a él para que nos exprese en líneas generales qué es lo que ha querido con este libro. Antes comentaros que el peso de la entrevista, como siempre, la va a llevar Jesús, que siempre le metemos el embolado, y luego pues también preguntaremos según vaya surgiendo, tanto Gabriel
como yo. Pero vamos, Jesús, que es un poco nuestro Pepito Grillo, atacará al amigo Alberto Hidalgo, es así, ¿no? Sí, así es. Y el amigo Alberto pues nos irá contando cosas de su libro. Entonces, lo primero es cómo se te ocurre la idea de plasmar sobre el papel el problema del que estamos hablando, cuándo empezaste con este tema, y si, ya sé que son varias preguntas juntas, pero que están muy enlazadas. Y tú pensaste hacer esto, ¿por qué motivo? Esas tres cosas tú lo organizas como quieras. ¿Por qué, cuándo y cómo? Ok. Bueno, pues sinceramente yo cuando terminé mi segundo libro, que es un libro de relato corto, tenía varias ideas en mente para escribir mi tercer libro, ¿no? Y bueno, yo veía las noticias y veía el malestar reinante en la sociedad, y sobre todo más que en las noticias, en foros, porque como bien sabemos, las noticias de televisión son medios de desinformación completamente, ¿no? Lo que tratan es de tergiversarlo todo, te venden una historia, una política, una línea, y tú puedes creértela o no, pero bueno, ellos intentan evidentemente de que te lo creas, ¿no? Y yo leía mucho sobre el tema y había visto casos de que si en el 2016, si no recuerdo mal, habían habido como 37 víctimas de violencia de género, pero de mujeres a hombres, mujeres que habían matado a su pareja, a su novio o a su marido, y son cosas que nadie dice, que está ahí y aquí no pasa nada. Y luego también he visto pues eso, como el feminismo radical poco a poco ha ido cogiendo fuerza con todos estos colectivos de LGTBI y demás, y han ido cogiendo fuerza y están como sometiendo a la mayoría de la población, ¿no? Con su ideología, y si no te gusta o no lo aceptas, o si no hablas bien o dices estar a favor de ellos, pues eres malo. Es como que no hay libertad de expresión. Sinceramente todo eso a mí me creaba bastante malestar y quería hablar de ello, quería expresarlo, ¿no? Y sobre todo el tema de los hombres, porque bueno, yo he tenido amigos y conocidos y bueno, y amigos que me han contado las experiencias de amigos suyos, ¿no? De que se han divorciado, de que han acabado en prisión porque la mujer les ha denunciado por malos tratos, cosa que era mentira, han acabado en el calabozo, y bueno, parece ser que a la mujer no le pasa nada, ella denuncia, hace lo que quiere, miente, y ahí se limpia las manos y ya está. En cambio el tío es el que pasa por todo el calvario, ¿no? Y realmente lo sufre. Y así que quería dejar eso presente en una historia que estaba seguro de que nadie había pensado en escribirlo porque es políticamente incorrecto, y que se diera a conocer y que se viera una realidad que también está presente en la sociedad de día de hoy. Alberto, en el libro, que estoy seguro que ojalá desde aquí hacemos un llamamiento para que las familias de afectados y en general el público en general conozca una realidad bastante silenciada. Cuando hablas de maltrato al hombre, ¿en qué te basas? Es decir, ¿para ti existe el maltrato psicológico en base a los aspectos que has hablado? Y vuelvo a decirlo, es decir, el sufrir una denuncia falsa, el separarte de tus hijos, sacarte de tu casa, estigmatizarte, ¿eso se puede considerar, bajo tu perspectiva de escritor, un maltrato psicológico, o te has basado en aspectos de historias que te han contado con partes médicos de lesiones, maltrato físico? Ambas. Sí, por un lado es lo que a mí me han contado, por otro lado es lo que he ido investigando, y es que realmente, o sea, una mujer, claro, evidentemente no es como nosotros a lo mejor, el hombre, por la testosterona o lo que sea, somos más bravos, y a lo mejor en un arrebato podemos dar un golpe en la mesa, podemos darle un golpe, una patada a una silla, ¿no? Y lo acabamos como en una violencia, ¿no? Pero la mujer es más sutil y la violencia quizás la utiliza, aunque también es cierto que nos pueden agredir y nos agreden, lo hacen más de otra manera, ¿no? O sea, nos ofenden, nos humillan, es muchas veces más la humillación, el insulto psicológico, ¿no? Exacto, ellas trabajan más en ello, ¿no? Es que no eres lo suficientemente hombre para que te sientas mal contigo mismo. Son crueles en ese aspecto, y luego también ahí la que te pega una hostia quizás y se queda tan ancha, ¿no? Pero muchas veces ellas trabajan más en ello, ¿no? O sea, no, si yo no hago nada, no, lo haces, pero lo haces de otra manera, ¿no? Indirecta. Exacto. ¿Has visto algún tipo de estudios? El estudio de Unedin, el Fieber, algún tipo de estudio en el que hayas visto? La pregunta no es saber qué estudios te ha pasado, sino simplemente es si has descubierto en qué dirección va la violencia en el ámbito de la pareja. Es decir, yo, por lo que he leído a lo largo de estos años, he
he visto numerosos estudios, de hecho mañana tengo una ponencia a puerta cerrada que espero que sea un éxito, aunque me van a tirar lechugas, y he visto muchos informes internacionales donde la violencia en la pareja es bidireccional, es decir, agrede tanto el hombre como la mujer, física, verbal y psicológicamente, y luego en la pareja el maltrato en la familia es multidireccional. Me he encontrado con porcentajes que me han alarmado, y es que la violencia física del hombre a la mujer es en un 60% y la mujer al hombre en un 40%. ¿Algo así ha sucedido a lo largo de la escritura del libro? Sí, yo he estado investigando y te doy toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Y eso es lo que se plasma en el libro a través de la historia, a través de los personajes, ¿no? Explico un poco la vida de un hombre que es un hombre sencillo, que ha tenido una vida un tanto dura y que conoce a una mujer que, bueno, lo sabe llevar a su terreno, lo sabe engañar, lo sabe someter y luego le hace pasar por un infierno, ¿no? El típico tío a lo mejor que es un buenazo, que quiere, pues eso, casarse, tener una familia, tener hijos. Y ella, con la excusa de venderle o prometerle eso, le arruina la vida, ¿no? Entonces, porque, bueno, no es una historia tal cual basada en una historia real, pero es como un montón de fragmentos de las historias que yo he escuchado, de lo que he leído, de lo que he investigado, y lo he ido plasmando allí. Claro, evidentemente el personaje de la mujer, habrá gente que dirá, no, pero es un poco exagerado, ¿no? Como que tiene muchas cosas negativas, pero es un poco reflejo de un perfil de mujer, quizás un poco llevado al extremo, pero que existe realmente, ¿no? Y muchas veces la realidad supera la ficción, así que... En base a tu libro y la experiencia que nos muestras a lo largo del relato, ¿cómo considerarías para el personaje de tu libro, ese hombre que está siendo maltratado y que seguramente no tenga ningún tipo de ayuda administrativa ni ayuda de su entorno en social, absoluto. no tiene ningún tipo de apoyo, por tanto se siente ahí solo e aislado? Eso Exacto. conlleva, muchas ocasiones, induce al alto porcentaje que nos lleva a los hombres al suicidio. Recordemos Cierto. que estamos hablando de 2.800, 2.900 víctimas al año. ¿Cómo considerarías, o principalmente si te convirtieses en el personaje del libro, cómo consideraría ese hombre la ley integral de violencia de género que tenemos en España, cuando él no se va a sentir ni amparado ni protegido por una ley que solamente protege la violencia siempre que sea la mujer heterosexual agredida por un hombre heterosexual? ¿Cómo crees que vería ese personaje esta ley? Como una aberración. Es más, es algo que está presente en el libro, que lo explico, que él se siente completamente desamparado porque no puede recurrir a nadie, no tiene a quién ir, y él piensa incluso, es que voy a ir a la policía y se van a reír de mí. ¿Cómo le dices tú a un policía? No, es que mi mujer me ha pegado, ¿no? O sea, es un poco como diciendo, pero ¿de qué vas, tío? ¿No? O sea, parece que solo puede ser al revés, ¿no? Y el personaje, es más, tiene gracia lo que has dicho, porque no quería desvelar mucho de la trama, pero llega un punto en el que él piensa en suicidarse, ¿no? Es más, eso le lleva a conocer a la amante oriental que da título al libro, pero llega un momento en que está tan desesperado que ya no sabe qué hacer con su vida, porque tanto si le da lo que quiere a ella como si no se lo da, ella lo maltrata y lo humilla, que llega un punto en el que dice, bueno, es que mejor me quito de en medio y se acabó, ¿no? No vale la pena continuar. Supongo que, como ya nos has comentado anteriormente, antes de la entrevista, has estado publicitando tu libro allá donde te han permitido, Sí. de lo cual me alegro. ¿Qué opinión están teniendo los hombres en cuanto a la obra que has presentado hoy en la sociedad? No te voy a contar nada que no sepas. Vivimos en una sociedad heteropatriarcal, machista, opresora de la mujer. Cuando descubren una persona joven como tú que escribe sobre algo que está políticamente, no solamente casi incorrectamente prohibido, sino que además, como bien dices, ir a una comisaría o en tu entorno social decir mi mujer me maltrata, aunque sea solamente psicológicamente, el que te desprecie, el que no te valore delante de tus hijos, el que te insulte delante de una comida familiar. ¿Qué tipo de aceptación o cómo ves el entorno de hombres cuando ven que una persona como tú escribe un libro sobre el maltrato a nosotros? Pues me ha sorprendido gratamente, porque bastantes de mis lectores se han dirigido a mí, me han escrito y me han dicho que les ha gustado mucho, que les parece fantástico, que me decían, es que debería de haber más obras de este estilo. Por el contrario, ha habido algunas mujeres, algunas tías que dicen, pero ¿cómo puede ser? Porque la historia va más allá, no cuenta muchas cosas, pasa muchas cosas. Llega un momento en que al tío, para sentirse bien, o sea, llega un momento que quizás lo correcto
lo que consideramos éticamente correcto, para él es el camino opuesto el que tiene que seguir, ¿no? Para llevar una vida aceptable, ¿no? Desde su punto de vista y a causa de todo lo que le pasa. Y ellos me decían, es que claro, es que este tío hace esto, es que por esto, lo otro, es que es inaceptable. Yo les digo muchas veces, bueno, imagínate que es justo al revés, que es una mujer que tiene una vida muy dura, que se casa con un tío que la maltrata, la pega y le pasa esto, y por este motivo acaba haciendo esto otro. A que ahora sí que lo justificas, a que ahora ya no pasa nada, y se callan. Muy curioso, ¿eh? Sí. Eso, quiero comentar que eso suele pasar, por ejemplo, en los vídeos estos que vemos, algunos están creados y otros son reales en la calle. El famoso estudio que hicieron en Reino Unido cuando la misma pareja maltrataba él a ella y luego en un parque le maltrata a ella a él. Tú inconscientemente tú te lo pones a pensar y es que tu subconsciente ya está somatizado eso, como diciendo, si a una mujer le está gritando, chillando, incluso pegando a un hombre, pues es hasta gracioso. Sí, además vemos muchos vídeos de estos, ¿no? Donde ves un poco el abandono social, el maltrato del hombre, es decir, la gente se queda mirando y como si fuese un show. En cambio, cuando ven una mujer maltratada, presuntamente maltratada, la sociedad gira, automáticamente reacciona y actúa. Sí. Agresivo, sí, como diciendo, ¿qué haces? Es como que se da por entendido que algo habrá hecho este hombre para que le esté gritando, chillando. Que nos está pasando lo mismo, Gabriel, que les pasaba a las mujeres hace 50 años. Si te pega tu marido, algo habrás hecho. Jesús, esto pasa a nivel sociedad en muchísimas cosas, porque por ejemplo, en la calle mismo vemos a un hombre o a un niño vagabundo y la gente pasa de largo, y sin embargo ven a un perrito y la gente se desvive por cuidar a ese perrito. ¿Y qué pasa? ¿Que el ser humano no es importante? ¿Es que no hay prioridades? ¿Es que la prioridad ahora pasa por ser protector y benefactor de los animalitos? Sabes que hoy en día el colectivo LGTB, las mujeres y los animales valen más que cualquier hombre. Es una cosa que no te voy a descubrir, que tú ya sabes. Ya, pero es que siempre que sea heterosexual y blanco, porque si luego nos vamos con nosotros. Sí, bueno, además hay una cosa muy curiosa. Ayer hablaba yo con Alcaraz, lo hemos estado comentando en la comida, y que en su primer día en el Senado tenía que votar una serie de situaciones, sobre todo pretendía el señor Pío, el presidente Pío García Escudero, el señor Pío, como digo yo, pretendía que fuera por unanimidad, y entonces había concretamente una ponencia de LGTBI fluido. Sí, exactamente lo que se pretendía era proteger a los LGTBI fluidos en el deporte, porque tenían problemas con el tema de los cuartos de aseo, los vestuarios, etcétera. Entonces, el problema radica en que, Alcaraz se negó a participar en ninguna de las votaciones, con lo cual ya no había unanimidad, que era lo que pretendía el PP. Curiosamente, el PP pretendía unanimidad en una serie de votaciones más propias del PSOE que del Partido Popular. Y bueno, lo que pretendían era que él aceptase que una persona que es LGTBI fluido pueda ser LGTBI fluido por la mañana, pero no a media mañana, y que volviese a cambiar luego a media tarde. Con lo cual se le daba libertad absoluta para entrar, salir, vestuarios, cuartos de aseo, convivencia con unos y otros sexos sin ningún tipo de problema, porque bueno, es una persona que cambia de sexo continuamente. Y bueno, pues Alcaraz dijo que ni hablar, que no solo no votaba eso, sino el resto de las proposiciones que le hacían, que alguna, por ejemplo una sobre fibrosis quística, pues bueno, era razonable, pero que no iba a votar ninguna por una sencillísima razón, porque él era su primer día y nadie le había pasado la documentación. Y entonces rápidamente todo el mundo pues le trató de eso, de hombre blanco, heterosexual, patriarcal, que no quiere, machista, racista, xenófobo, homófobo, etcétera. Ese es uno de los grandes problemas. Según estabais hablando hace un momento, me estaba acordando de una cosa muy curiosa. No sé si sabéis que en la televisión suelen poner, en algunas televisoras que tienen poco capital, o sea, que no están subvencionadas por el Estado, como aquellas que se dedican a hablar de estos temas en el sentido contrario, pues suelen poner películas o series más o menos antiguas. Hay una serie concretamente, Arriba y Abajo, que a lo mejor la conocéis, que es de una... No sé si conocéis Arriba y Abajo. Es una casa victoriana. Entonces arriba viven los dueños y en el sótano pues es donde está la servidumbre, ¿no? Y entonces pues hay una serie de actitudes
como estas que estabais comentando, en las cuales pues los hombres no son nada políticamente correctos, son totalmente machistas, o en las películas del oeste, salvo alguna que se ha rodado recientemente, en que el cowboy es un macho alfa siempre, ¿no? Y entonces cuando ves la película, teniendo en cuenta lo que te están lanzando desde la televisión, pues es tremendo. Comentábamos Televisión de Madrid, la Telemadrid se ha tirado toda la semana haciendo una serie de spots en los cuales se va llevando al público a un spot final. El spot es que una chica ve como un chico pega a otra chica, luego en el último spot se ve cómo la pega y es que no la pega, pero bueno, desde el principio empieza diciendo que la pega, que acude a la policía, que la policía no le hace caso, que ya consigue que se vean las cámaras de seguridad por parte de los guardas del metro, y entonces aparece la escena en la cual un chico está hablando con una chica, la coge así de la cara y la suelta, no, ni la tira al suelo, ni contra la pared, ni la pega, simplemente le pone la mano en la cara. Ponerle, no pegarla, ponerle la mano en la cara. Bueno, pues al chico lo han detenido, no se sabe cómo, porque apenas se le ve la cara en las grabaciones, ni nada por el estilo. Es decir, es auténticamente un montaje de los que están haciendo constantemente. Y ahí es donde yo quería entrar. Tú hablas de esos montajes, de ese lavado de cerebro que se está haciendo a la gente continuamente con publicidad, con spots, incluso con las películas. Hoy en día no hay película que se precie que no tenga una mujer que está liberada, entre comillas lo de liberada, y una persona de raza negra. ¿Entras en describir ese juego que existe hoy en día? Sí, también hablo un poco del tema ese a través del personaje protagonista que se llama Santiago. El hombre este pues es lo que ve, ¿no? Que está desamparado por la sociedad, que hay una corriente, una ideología que somete al hombre a estar completamente abandonado en ese sentido y que está señalado por la sociedad. Por el contrario, el hombre negro, que también hago una reflexión acerca de los inmigrantes ilegales que vienen aquí y hacen lo que les da la gana, está completamente protegido, y no lo mires mal, aunque haga lo que le dé la gana, porque entonces eres el demonio, ¿no? Entonces es un poco como ¿qué pasa? Y lo que usted dice sobre las películas de cine americano, a mí, yo estoy a un punto ya de dejar de ver películas americanas, porque incluso en las de acción, o sea, te venden la imagen de la chica lesbiana de pelo corto que parece un machirulo, del chaval negro que siempre es un cerebrito, curioso que no encaje exactamente con la realidad, y a nosotros cada día nos deja como más de peleles, ¿no? Cuando de siempre el héroe de las películas, como los cowboys y todos estos, era un tío válido de los nuestros, y bueno, y que aparte de eso, es que yo considero que antes el cine en ese sentido no vendía tanta política, porque, no sé, yo recuerdo películas muy buenas de acción, por ejemplo Blade, del Wesley Snipes, y es un señor negro, que es buenísimo, gran actor, gran luchador, y nadie justifica ni dice, no, claro, ya era hora de que pusieran un negro, no, porque se daba por sentado, si un tío es válido, pues es válido y ya está. Era un cine más libre. Exacto, es que totalmente. Es que hasta con la música, y ahora se está acotando que hay música que o la letra de cierta música que es machista, pero eso es el pensamiento único, donde o entras o te echan. Mira lo que ha conseguido hacer. Además, mira, vamos a hablar de ello porque supongo que el libro también, en parte de la historia, te lleva a este tipo de reflexiones. Sois conscientes de lo que ha conseguido el movimiento Me Too en Estados Unidos con la... iba a decir otra palabra, pero bueno, decirla sin vergüenza se me queda corto. Esta mujer que inventó una trama de presuntos abusos sexuales por parte de un gran cineasta o un director de cine, en el que todas las víctimas eran grandes actrices de hace 30 años que se sometieron a coger casualmente un pomo de carne para pues triunfar en el mundo del cine. Todas ahora, al cabo de 30 años, multimillonarias con grandes mansiones y una vida de lujo, ahora denuncian que hace 30 años fueron acosadas y violadas sexualmente para acceder a esos puestos de trabajo. Ahora quieren que esas chavalas que están aprendiendo o que están intentando entrar en el mundo del cine denuncien, cosa que sí que es verdad que desde aquí odio el tema del acoso sexual, da igual que sea un hombre o a una mujer, pero me parece curioso que ninguna de las grandes actrices ahora, tras 30 años, haya denunciado jamás nunca eso. ¿Por qué te digo esto? Porque ese movimiento Me Too ha conseguido, por ejemplo, que en Wall Street las grandes reuniones de grandes empresas estén empezando a vetar las reuniones con mujeres, que haya una cena de trabajo entre compañeros de trabajo y las mujeres no puedan asistir. El otro día me comentaba Cuca en una entrevista, creo que ya lo he repetido, que en España estamos importando ese tipo de ideología contra el hombre hasta el límite del absurdo, y es en grandes empresas o
a mí no me ha llegado del momento y tengo grupos con gente de toda España, pero sí que es verdad que estoy empezando a escuchar que en los grupos de WhatsApp, de Telegram o conversaciones de redes sociales, a las mujeres se las está empezando a sacar de los grupos por el miedo a... Normal. ¿Quién no ha colgado un vídeo guarrillo, el típico vídeo mini porno, y parece ser que ahora hay miedo a la libertad de expresión, porque pueda ofender a estas supremacistas feministas que dicen reivindicar los derechos de todas nuestras mujeres? Entonces, en el libro hay una pequeña reflexión sobre lo que ha conseguido ese feminismo radical que está eliminando, digamos, la credibilidad en la mujer. Claro, sí, sí, a través del personaje de Cristina, que es la maltratadora. Eso queda reflejado y bien reflejado, ¿no? Que debido a unas leyes permisivas, a todo lo que está ocurriendo en la sociedad actual, pues esa mujer también se mueve en función a todo ello. Ella se aprovecha, ella lo sabe que está eso ahí. Son herramientas suyas. O sea, ya aparte de que la mujer por naturaleza tiene sus habilidades, ¿no? Para seducir al hombre o someterlo o hacerle sentirse mal, pues eso, diciéndole, eres poco macho, un tío de verdad haría esto. Aparte de todo eso, también tiene lo otro, claro, y lo usa contra él para machacarlo, para hacer lo que quiere y conseguir lo que ella quiere. ¿Por qué crees que era necesario un libro de este tipo? Es decir, basado en contar la historia que hasta ahora nadie sabe contar, o que nadie ha querido contar, o que todo el mundo quiere ocultar. ¿Por qué es necesario un libro donde se muestre el aspecto de los hombres maltratados? Porque hay que contar la verdad. La verdad nos hará libres, ¿no? O sea, hay que dar luz a todo este caos, porque yo veo la sociedad de España y a mí me entristece mucho, porque yo quiero mucho a mi país y yo lo veo que lo están destrozando con toda esta contracultura de destruirnos a todos del todo, ¿no? Entonces, una manera de abrir un poco, ¿no?, todo ese camino es escribir un libro sobre este tema, porque es algo que yo lo veo y es algo que se palpa en la sociedad, que está ahí presente y que nadie quiere hablar. O sea, es tan hipócrita que alguien tenía que decir algo y, bueno, quizás yo no sea el más adecuado, ¿no?, pero ya que nadie lo ha hecho, pues aquí estoy yo para dar un poco la cara. Bueno, yo te quería preguntar una cosa que ha sacado a colación nuestro querido amigo Jesús, y es el tema del acoso. El acoso existe, y no desde ayer precisamente, y no solo el acoso masculino, el acoso puede ser de cualquiera. Y concretamente, bueno, todo el mundo sabe que yo hace años era militar hasta que me jubilé, y bueno, me retiré. Jubilarse es civil, pero bueno, lo digo para que todo el mundo lo entienda. Y precisamente uno de mis últimos problemas como jefe, ya con los años pues no acaba siendo jefe simplemente por el paso de los años, y yo tenía un problema muy serio porque tenía una oficial médico que la pobrecita no tenía nada que agradecerle a Dios, es decir, era bastante fea la pobre, y tenía pues oficiales mucho más jóvenes, jovencísimos, que venían a hacer prácticas. Entonces esta mujer, pues que no tenía ningún tipo de relación con hombres, porque bueno, pues porque aparte de ser fea era desagradable como ella sola, de belleza distraída, vamos, se encaprichó de uno de los alféreces jovencitos que estaban allí haciendo prácticas, y entonces pues vivimos una situación verdaderamente brutal. O sea, porque en un principio la cosa consistía en que ella se quedaba en los marcos de las puertas cuando el otro venía para tener que rozarse con él a la que el otro pasaba, ¿no? Claro, el chico al principio pues ni se dio cuenta, ¿no? Pero ya hubo un momento en que no se atrevía a ir de un sitio a otro, y entonces pues ¿qué acabó? Pues acabó en que vino a mí como más antiguo del lugar, en el ejército la antigüedad, es decir, los años que llevas y las estrellas que tienes es la que marca el que manda, y entonces él se dirigió a mí como más antiguo y me explicó el problema. El problema era de difícil solución, entre otras cosas porque hablar con esta mujer de ese problema era inviable. O sea, ella no acosaba a nadie, ella era una bellísima persona, y bueno, el chaval es que, en fin, el chaval que tenía bastantes menos años que ella, pues además pues el chico era bastante, psicológicamente bastante poco alto, digamos, que era un chico muy retraído y no precisamente con valor y con fuerza como para imponerse a la situación. Y entonces, pues estos casos de acoso son complicados. Las mujeres se quejan de casos de acoso de hombres hacia ellas, pero al revés existen, y muchos. Yo a lo largo de mis 40 y tantos años de vida profesional, no solo ahí, no solo en el ejército, sino en más sitios, he visto acoso de mujeres a hombres de forma constante. Lo que pasa es que lo suelen hacer, pues eso,
Por ejemplo, el acoso de esta mujer consistía en quedarse en el marco de una puerta para rozarse con el individuo que pasaba, que le interesaba. En tu libro aparecen temas de acoso de esta mujer, no solo al hombre maltratador, sino supongo que hay más actores, digámoslo así, actrices dentro de la obra. ¿Es esa mujer que maltrata a su hombre, además acosa a otros hombres? Ese personaje en concreto no, pero sí que hay otros personajes dentro de las subtramas del libro que aparecen en un momento dado, y sí que aparece ese tipo de acoso, ese tipo de relación en la oficina, en este caso, en el caso del libro, de una mujer que trata, pues eso, de acosar de esa manera quizás un poco más indirecta que como lo haríamos a lo mejor un tío, ¿no? Que le silba o le dice guapa o le pega una cachetada en el culo, ¿no? Pero sí que hay ese tipo de acoso, ese tipo de relación tóxica, ¿no? Sí, también lo muestro, así es. Sí, bueno, y vamos a ver, a lo mejor nos estamos adelantando. ¿Tu libro resuelve el problema al final o deja abierto a un segundo libro? No deja abierto a un segundo libro. ¿Lo deja abierto? Tampoco es que lo solucione como tal, o sea, el protagonista al final resuelve, por decirlo así, de una manera muy por las bravas, ¿no? Se ve en cierto modo obligado a resolver muy por las malas, muy por las bravas, y salir como puede de todo esa vida que él había construido con muchísimo cariño y que al final se había convertido en un infierno para él, ¿no? Entonces, bueno, acaba un final, se podría decir que es relativamente feliz, pero... Relativamente, sí, porque es que esto nunca tiene un final feliz. Yo te quería preguntar una cosa, al ser un tema de, como tú has estado contando, ¿interviene la justicia, interviene la policía dentro del libro? No llega a ocurrir. No llega a ocurrir. No. Lo cual, digamos que es también un caso un poco único el que cuentas, porque hoy en día la situación es la siguiente: en cuanto un hombre, porque es así, o sea, no estoy fabulando, en cuanto un hombre empieza a no hacer lo que una mujer quiere, automáticamente se produce una denuncia por violencia de género, porque esa noche ese hombre duerme en comisaría. O sea, está esto estructurado de tal manera que en cuanto una mujer pone una denuncia, como bien dice la vicepresidenta del gobierno español, la señora Calvo, las mujeres nunca mienten y por lo tanto automáticamente ese hombre es detenido para evitar que pueda hacer algo contra esa mujer, cuando precisamente la mayoría de las mujeres, escasamente el 20%, la mayoría de las mujeres que denuncian no sufren ningún tipo de problema, y precisamente las mujeres que mueren es mínimo el porcentaje que ha tenido una denuncia previa en comparación. Es decir, que no tiene ningún sentido que detengan por prevención a los hombres para evitar que maten a las mujeres, por la sencilla razón de que los hombres que matan a las mujeres normalmente no avisan. Por eso te preguntaba, ¿existe en algún momento, tú has dicho que ese hombre se plantea la problemática de suicidarse, es decir, está dispuesto a suicidarse, ¿no? Sí, porque es un tío que es un marginado social en ciertos aspectos, porque tuvo una infancia muy difícil, tuvo una vida muy dura, se tuvo que hacer a sí mismo y nadie nunca le ayudó. Entonces, para ciertos aspectos sociales le costaba mucho entablar relación, entablar amistad, y sobre todo con las mujeres. Le gustaban mucho las mujeres, pero se veía incapaz de contactar con ellas. Por eso cuando se casa con ella, durante mucho tiempo es sometido a la presión de ella y se deja hacer todo lo que ella quiere. Incluso cuando toma la determinación de que algún día va a divorciarse, sea como sea, o va a salir de allí, sigue haciéndola caso para evitarse conflictos, porque no sabe cómo resolver. Es un tío que tiene ese hándicap, ¿no? No sabe cómo salir de la situación y sabe los peligros que tiene el tema de no hacerla caso, porque ella le amenaza y le dice, mira, es que te voy a meter en el calabozo, voy a hacer contigo lo que quieras. Entonces él está bastante asustado, ¿no?, en ese aspecto, porque si bien por un lado él crea una fuerza física, porque él consigue superar muchos problemas suyos personales, por ejemplo con el ejercicio físico, con las artes marciales, por otro lado es muy débil porque no sabe resolver problemas. Por eso no llega a recibir una denuncia y no llega a ir al calabozo, pero está siempre ahí. Sí, bueno, es que realmente no necesitamos que se produzca esa violencia, porque según las propias estadísticas que nosotros tenemos a partir de lo que hablamos con la gente, prácticamente la mayoría de las denuncias se producen hipotéticamente. Es decir, la señora se va a la policía y dice, este señor me ha hecho tal cosa, y no ha hecho absolutamente nada. Es decir, el 95% de las denuncias reconocido por policías, jueces,
Abogados, fiscales de momento no tenemos nadie que nos lo haya reconocido, Sí, pero lo tendremos. Un lo fiscal, tendremos. lo que pasa es que no puede Sí, salir, no pero puede hay un salir, fiscal sí. que reconoce que aproximadamente entre el 80 y 85% de las denuncias no tienen fundamento jurídico. Ya Sí. te ha dicho bastante con Ya eso. te ha dicho Y bastante. es una barbaridad eso. Es una barbaridad. Sí, pero vamos, mi estadística personal, cada uno tenemos nuestra estadística, también depende de la cantidad de personas que hayamos entrevistado. A lo mejor Jesús ha entrevistado No, más personas. pero Y más que eso, Gabriel y yo llevamos en esto, ¿cuánto? 14 años. Conocemos a mucha gente Sí, de toda yo España y te puedo asegurar que... No No, digo pero- que conocemos a los 4 millones de afectados, pero conocemos a más de 300.000 personas. Pero incluso en comisarías muchísimos casos de algún hombre que se ha atrevido a ir a comentar un hecho que la mujer o su pareja le ha agredido, le ha insultado, y los mismos policías le reconocen. En cuanto sepas que en cuanto presentas la denuncia, Ella te automáticamente viene ella y tú vas detenido. Además, ella una, no. una cosa, José Antonio, que no sé si eres consciente de ello, pero Gabriel y yo tenemos entre los dos 10 denuncias de falso maltrato. 10 con absolución, no archivo, Sí, sí. absolución. Es decir, solamente Gaby y yo hemos reventado, yo, como decía el otro día Alfredo Perdiguero, el 0,01% de denuncias. Lo que pasa es que falsas. aún presentando tú Bueno, pruebas, ya sabes que la precarización de los juzgados es... presentando pruebas que incluso en el periodo de instrucción se te admiten, luego en el juicio penal son utilizadas, Gabriel. eres absuelto en firme. Sabes que... Y ni siquiera se abre un procedimiento, por lo menos para investigar, ya no te digo para... Tú que tienes muchos conocimientos jurídicos, porque ya llevas en estos muchos años batallando, ¿cuántas veces has visto tú que en una audiencia provincial, en menos de 6 meses, cambien 3 veces a un ponente de una audiencia Ya, provincial? ya. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Sí, no, si el problema, y yo también lo conozco, es muy claro. O sea, lo comentábamos Gabriel y yo en la comida. Denuncia que se está haciendo un juicio rápido y en mitad del juicio rápido la fiscal dice: vamos a archivar porque esto no... O sea, le dice al juez: vamos a archivar porque esto no va a ningún sitio. Se hace contradenuncia de esa denuncia falsa. Y la solución tanto del juez de la juez de instrucción y la audiencia es: esta señora se equivocó porque estaba nerviosa y pensaba, Claro, no. y entonces pues es conveniente archivar. Y otro detalle, Oiga, que es el que a mí me... 9 folios de a mí 9 me folios de sucedió, acusación. cuando fui absuelto en firme, se me tornó el tema de decir: ¿qué hago? Pues denuncio a la madre de mi hija o no. Y claro, me sonaba a mí, me chocaba mucho que mi hija luego dijese... El rechazo a denunciar a mi madre. Pues entonces dije: pues no la voy a, pero voy a denunciar al testigo, porque el testigo no es nada mío. Entonces al testigo falso sí que lo denuncié. ¿Y qué pasó? Pues que cuando esto fue al juzgado, el juez diciendo que no, que como esta persona, este testigo, en el juicio penal se había desdecido, o sea, había rectificado a último momento después de 2 años, presenta la denuncia, la madre de mi Mantiene el hija... periodo de instrucción y cuando llega al juicio dice que me he equivocado. Claro, a la insistencia de mi abogado, pues dice: ¿pero usted está seguro que era él? Bueno, seguro, no. Entonces no está seguro. Pues no. Pues nada. Entonces, en la denuncia falsa que yo presento, pues hay un artículo en el Código Penal, que es el 500 y pico, algo así, que faculta a que una persona pueda variar, modificar su declaración hasta el minuto antes en el juicio. Lo cual a mí me parecería correcto una persona, un testigo, que se contradiga, pero a ver, hoy presento una denuncia, salgo de testigo de tal persona y mañana digo: no puedo decir eso. Voy y rectifico, ¿no? O a la semana o al mes, pero no después de 2 años. Esto es así, Bueno. por desgracia. Bueno, vamos a seguir con Alberto, que le tenemos ahí arrinconado y nos hemos olvidado de él. Alberto, una preguntita corta y luego ya pasamos a Jesús, que es quien te interroga. Te hemos dado la posibilidad, ahora con lo que estábamos hablando, de una segunda parte. ¿Por qué? Porque aunque él haya cortado, da igual. O sea, vamos a ver, el problema que nosotros estamos pulsando habitualmente con todas las personas que traemos aquí, con las personas afectadas, con las personas que viven con las afectadas o que son familiares afectados, y con los profesionales, es que esto no se acaba porque desaparezca una unión, un nexo, un lugar común o algo por el estilo. En muchas ocasiones lo que sucede es que pasa un tiempo y la mujer despechada, porque siempre que no se ha salido con la suya, o sea, las mujeres no consienten no salirse con la suya en Muy general. cierto.
tarde o temprano les surge el que otra mujer la pincha, normalmente la pincha una o varias mujeres, venga tal, ¿y cómo vas a consentir? Y no sé qué, y entonces aparece el síndrome de la mujer despechada. Ese síndrome de la mujer despechada que al cabo de meses o años decide contraatacar contra un hombre que ya está descuidado, ¿no podrías usarlo para continuar el tema? Es que si cuento eso ya de No, yo te pregunto. Tú me dices, no se puede, pues no se puede. No se puede. Vale, pasamos a Jesús, que quiere seguir preguntándote. Alberto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención dentro de tu propia investigación en cuanto llegas a las cifras o al perfil psicológico del hombre maltratado del personaje de tu libro? ¿Qué es la cifra o cuál es el dato, cuál es el estudio que más te ha llamado la atención? Pues lo que me ha llamado más la atención es una reflexión propia, ¿vale? Es que me he dado cuenta de que a pesar de lo que siempre se dice de los españoles, el macho ibérico, que parecemos que es como que de siempre hemos sido como muy machistas, muy rudos, muy agresivos, ¿no? Que en realidad somos unos buenazos, que luego en la casa la mujer siempre ha mandado. Es que te pones a investigar y a indagar y preguntas, hablas con unos, hablas con otros y te das cuenta de que sí, el tío, o sea, de puertas para afuera, sí es el macho ibérico que conocemos nosotros, pero luego en la casa es un mandado. Entonces, como todos. Claro, luego descubres eso. Mayoría. Que toda esta ideología, toda esta tendencia política, esta corriente, nos está destruyendo, pero sin motivos realmente, porque los casos de maltratos en realidad siempre han sido más bien pocos, y más luego comparando las cifras, por ejemplo, con negligencias médicas, gente que ha muerto en un quirófano por error del doctor, o los suicidios, que son 1000 veces más, o sea, son muchísimos más. Entonces sí, es una lástima que haya maltratadores a las mujeres y que las maten. Eso evidentemente se debería de erradicar, se debería de parar de alguna manera, pero si lo comparamos con otros casos que quizás sean mucho más importantes, como una negligencia médica, ¿no? Porque tú vas al hospital a operarte para curarte y de repente coge el médico y por un descuido acabas muerto, pues yo creo que es muchísimo más grave, ¿no? Porque lo otro, bueno, es un tema social, se puede ir paliando, se puede ir redirigiendo a la sociedad, ¿no? Que ya estaría más que de sobra hecho, pero ellos venden lo que les interesa. Y no sé. Sí, yo creo que la manipulación de todo esto, el grave error que se está utilizando adrede es que se hablan de cantidades y no de personas. Sí. Es que no interesa si fuesen 20, 10 o una. Sí. Una persona asesinada, sea hombre, sea mujer o niño o anciano, eso debería ser el tema a tratar. Cierto. No sí. La cantidad. Pero yo tengo mi propia reflexión acerca del tema. Yo creo que esto viene de muy arriba y es un trabajo de ingeniería social. Nos están reconduciendo a un cambio completo de la sociedad. O sea, quieren someter al hombre de una manera muy extraña, ¿no? Quieren feminizarlo al máximo, masculinizar a la mujer, o sea, invertir los roles, ¿no? Y se está invirtiendo en la escuela, en la educación de nuestros hijos, ¿no? A mí eso me toca mucho las narices, porque yo tengo un crío de 7 años y yo no quiero que le metan ideas raras en la cabeza. Y sí, yo creo que es una forma de moderar a la sociedad, de llevarla al individualismo. ¿Por qué? Porque tú imagínate que si tú destruyes todas las familias, tienes el doble de consumidores. Claro, y el vínculo familiar, una familia constituida, que quiere mejorar su casa, irse de vacaciones, darle buena educación a sus hijos, pero si tú creas individualidades, pues una individualidad pues se conforma con más o menos comer y salir con sus amigos o amigas a tomar algo y ya está, porque ¿qué me voy a enrollar yo a tener pareja y a tener hijos? Como los japoneses herbívoros, claro. Esos que alquilan un cuchitril y viven solos y gastan. Durmiendo en habitaciones animales de consumo, como decía Del Prado Esteban, la filósofa esta feminista, pues claro, son animales de consumo, ya está. Y las mujeres lo mismo. La base de la defensa del individuo, no del individuo hombre o mujer, sino de cualquier individuo de cualquier especie, está en el conjunto de la especie. Es decir, lo que se tiende es a vivir en familia, porque la familia es un paraguas que sirve para cualquiera de los individuos por separado. Mientras que si destruyes la familia, cada individuo está por separado y es mucho más indefenso. Y tal es así que están los genes del individuo. ¿Qué sucedió cuando vino la crisis en la época aquí en España? Cuando vino la crisis, ¿qué pasó en las familias? Recurrieron a las familias. Sí. A los abuelos. A los abuelos. Y claro, y eso generó un conflicto dentro de este grupo de gente que lo que quiere justamente es lo contrario. Sí. Claro, eso nació de la crisis, porque la crisis, ¿qué es lo que provoca? Pues el refugio. ¿A dónde van? A la familia. Efectivamente. Bueno, la verdad es que nos estamos yendo de... Venga, yo para terminar solamente me gustaría saber
¿qué futuro le queda al hombre de tu libro? No quiero que me desveles el final del libro, sino simplemente tú, como escritor, ¿qué futuro le queda al tipo de hombre, como el personaje de Hombre Maltratado? ¿Cómo ves el futuro de ese personaje? Pues es un hombre que está roto por dentro. O sea, aunque pueda rehacer su vida hasta cierto punto, aunque pueda más o menos olvidarse del calvario por el que pasa, es un hombre que queda completamente destrozado, ¿no? Porque si tú quieres a alguien y crees en esa relación y apuestas por ella y trabajas duro y demás, y te la destrozan porque sí, porque ella no está de acuerdo en colaborar, claro, ese hombre queda realmente afectado. Es algo que ya llevas para siempre, ¿no? Es como un estigma. Sobre todo si no tiene familia, si no tiene contención. Claro. Bueno, y pues yo lo que siento deciros es que el programa tiene los minutos que tiene y no tiene ninguno más, y entonces únicamente le vamos a hacer una pequeña preguntita ya a Alberto. ¿Tienes previsto hacer algún otro libro con una temática parecida o una temática similar, o ya te vas a cambiar de campo como escritor? No, estoy trabajando en ello. Estoy poco a poco tomando apuntes, meditando sobre el tema, y ya sacaré de aquí a algún tiempo algo similar o por un estilo, sí. Bueno, aquí tienes, estamos tres de los implicados, ellos bastante más que yo, porque yo soy un simple moderador. Pero bueno, estamos todos muy implicados en este tema, llevamos años, unos muchos años, otros poquitos, y estamos, creo que, a disposición de Alberto para asesorarle en cualquier cosa que necesite para su nuevo libro. Pues muchísimas gracias. Bueno, llevas muchos vendidos y ya con este pues terminamos. Rondarán los 1000, en realidad ha estado bastante bien. Sí, pues muy bien. Yo no me esperaba para ser un libro de esa categoría, enhorabuena, enhorabuena. Repítenos para los oyentes, repítenos el título y la editorial y tal. Es un libro que se llama La amante oriental, de Alberto Hidalgo, que soy yo, y es de la editorial Vive Libro, y está a la venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y por Amazon lo podéis encontrar también. Vale, pues ese es el anuncio que no te vamos a cobrar. Muchas gracias. Eso lo pondremos luego, como sabéis, en la edición del vídeo. Pondremos los enlaces en la descripción del vídeo para que todos podáis acceder a ese magnífico libro que os va a adentrar en un mundo que seguramente para muchos de vosotros, unos conocidos y otros desconocidos. Sí, pues ya sabéis, en Twitter, Odio Víctimas, en malostradosfalsos.com, en el Facebook de José Antonio Ruiz de la Hermosa, en el Facebook de Jesús Muñoz, en todos nuestros Facebook y Twitter, pues aparecerá la reseña de este programa y podréis bajaros los podcasts, lógicamente, que ya también os avisaremos también a través de Facebook, de todos nuestros programas de Facebook y de Twitter, ya sabéis, de Jesús y míos. De modo que hasta el próximo día, queridos amigos. Adiós, buenas tardes.